Buenas tardes a todos, señores académicos, doctor Rodolfo Modern, señoras, señores. En el final de una vieja película de Bergman, que algunos de ustedes recordarán, me refiero a Cuando huye el día, hermoso título local para la que originalmente se llamaba El jardín de las cerezas silvestres, Isaac Borg, el protagonista, un venerable médico que cumple sus bodas de oro con la profesión, es homenajeado por pares y otros dignatarios en la imponente Universidad Sueca de Lund. Togas, música, cortejo, fórmulas latinas e imposición de un paquete conforman un escenario de asombrosa solemnidad. Nunca pude dejar de cotejar aquella escena, reflejo de una actitud de respeto colectivo en la ponderación de una vida consagrada a la ciencia, que es decir, a la cultura, con los desolados hábitos de nuestras instituciones, generalmente afectadas de una casi ingenua ingratitud, que toleran que un día cualquier profesor se entere por carta de que ha sido jubilado y vuelva a su casa ostentando por toda distinción y en el mejor de los casos el apretón de manos de algún colega conmovido o de un viejo ordenanza solidario. No es de extrañar que el profesor, traductor, ensayista, cuentista, dramaturgo y poeta Rodolfo Modern, quien ha cumplido las bodas de oro al menos con la poesía confesada, y más allá de los premios conferidos en años pasados, seguramente relegados a la sobrevida de un diploma o de una medalla, deba conformarse hoy con este homenaje modesto, hecho apenas de palabras, que son la materia tenue con que la Academia Argentina de Letras trabaja y a la que nuestro agasajado consagró y consagra la vida. Que hayan transcurrido 50 años desde la aparición de Distanciado Cielo, su primer poemario, es apenas la excusa que hemos encontrado para reunirnos hoy y expresar a Modern la admiración por su obra y el afecto que su persona nos inspira. Dije antes que la materia de nuestra academia es la palabra. Me cuento entre quienes han sido llamados para hurgar en ella como un técnico frente a un mecanismo terminado. Modern, como muchos de quienes hoy me acompañan en la academia, posee el privilegio del taumaturgo. Convoca palabras que no estaban, moldea nuevas hechuras, las integra y las echa a andar con marcha nueva, o a volar cuando sobreviene la poesía y su sustancia pugna por despegar el suelo. Nuestro autor nos decía en un poema que la separación entre el cielo y la tierra es un lamentable error que no se termina de pagar. Querido Rodolfo, con la prosa de mi voz, la Academia Argentina de Letras saluda tu vida larga y rica, la inteligencia y belleza de tu literatura, el abrigo de tu humor infatigable, la cotidiana custodia de una existencia en estado de interrogación y desvelo. Pero, dada la melancólica limitación de mi especialidad, nada más adecuado y justo que, después de un video introductorio que proyectaremos enseguida, sean otros dos escritores y poetas de nuestra casa quienes comenten y celebren tu obra, iluminando con otra luz el compartido menester de la creación. Muchas gracias. Solicitamos a los oradores y al homenajeado que suban por favor al estrado. Mientras tanto, damos lectura al mensaje de la académica Olga Fernández Latour de Botas, que no puede estar presente esta tarde. Señor presidente de la Academia Argentina de Letras, doctor José Luis Moure, de mi mayor consideración, por estar en la provincia de San Juan en respuesta a una invitación inexcusable de su universidad, no podría asistir al merecido homenaje que la Academia Argentina de Letras tributa hoy al académico doctor Rodolfo Modern. Lo lamento sinceramente, porque se trata de una personalidad realmente brillante de nuestras letras, maestro de maestros,
poeta exquisito y gentil caballero. Pido a usted se sirva a hacer llegar estas expresiones al homenajeado y, si es posible, hacerlas públicas, ya que desearía estar presente en tan grata celebración. Saludo a usted con mi más alta estima. A continuación, el académico Rafael Felipe Oteriño pronunciará su disertación titulada Del conocer y del interrogar, sobre la poesía de Rodolfo Moder. En primer lugar, pido disculpas por presentarme tan desaliñado, pero un piquete en el camino hizo que salí a las 10 de la mañana desde Mar del Plata y acabo de llegar hace 2 minutos, saltando, corriendo, así que por suerte puedo estar en este acto, en este homenaje a mi querido amigo Rodolfo Moder. Me refiero a lo de desaliñado porque soy un hombre de corbata, este es un acto formal y yo debería corresponderlo. Pero los sentimientos seguramente han de cubrir esta falta. Sí, yo titulé este trabajito sobre la poesía de Rodolfo, del conocer y del interrogar, porque creo que son dos constantes que están en la poesía de él, que se han ido intensificando a medida que pasaron los libros y los años. Si en algún momento él hacía así un paneo sobre el horizonte, conociendo, tratando de ver sobre qué iba a escribir y cuál era el instrumento que iba a utilizar, llegó un momento cuando estaba en ese dominio, al promediar su obra poética me estoy refiriendo, empezaron a intensificar los interrogantes, las preguntas muchas que no tienen respuesta. Y ahí está la tensión, la creación de Rodolfo. Digo que la obra en verso de Rodolfo Moder es vasta, tanto como su narrativa, su dramaturgia, sus traducciones y ensayos sobre literatura alemana. Esto destaca que es un escritor de todos los días. ¿Qué quiero decir con esto de ser un escritor de todos los días? Que es un escritor inspirado y es a la vez un trabajador que sabe que la sola inspiración no es suficiente. Porque la poesía no nace, se hace, señaló Gortz-Benn. Aunque también es cierto lo contrario. Difícilmente la poesía es fruto de la sola voluntad. Es difícil, muy difícil forzar un poema a nacer. Lo que hace el escritor es esperar el impulso de la poesía, rapto, aviso, precipitado emocional o liso y llano dictado de la lengua, y luego trabajar para llevarlo a buen puerto. Decía Valéry que la poesía ha de conducirnos ciegamente a la verdad. Ciegamente es como decir espontáneamente, pero si alguien sabía del trabajo de la escritura, era precisamente él. Amo el trabajo del trabajo. El trabajo borra las huellas del trabajo, escribió en sus célebres cuadernos. Así, de esta manera, Rodolfo Moder hace de la escritura de poesía su modo de vérselas con el mundo. Por eso escribe todos los días, para indagar, para conocer y para comprender. En un segundo momento, para restañar lo que no tiene cura, la temporalidad, los abismos del yo, las fronteras que nos separan de nuestros hermanos, el lamento inconsolable de saber que somos tránsito. Su obra poética es un puente tendido entre preguntas que no tienen respuesta y respuestas que dan lugar a nuevas preguntas. Marguerite Yourcenar titula uno de sus libros de ensayos Una vuelta por mi cárcel. Con solo darle a la palabra cárcel la latitud metafórica de destino, tenemos descrita la naturaleza de la obra poética de nuestro autor. Hace unos 10 años mantuvimos con Rodolfo una correspondencia singular. Consistía en el envío semanal de un poema por parte de uno, con el compromiso del otro de responderle con otro poema. Así lo hicimos durante varios meses. No era nuestro propósito copiar la tenida de Rubén Darío con Antonino Lamberti, que dio lugar al soneto Roma, contrapunto en el que cada uno escribió una línea, dejando el pie servido al otro para la siguiente. Nosotros solo queríamos saber uno del otro a través del mensaje de la poesía. Ni confidencias ni secretos, sino los meandros de la subjetividad
desde la cual se escribe. A poco de iniciado el vínculo, yo violenté las reglas, pues junto con mi poema comencé a agregar algunas reflexiones acerca del suyo. Fueron misivas entre el poeta mayor y el llano joven, pero en el sentido opuesto al de la tradición rilkeana, porque quien hacía sugerencias, interpolaciones y hasta sugería testados era yo. Fue un hecho feliz. Los 7, 10 o 15 días que podían mediar entre un poema y otro nos permitían examinar con profundidad el que habíamos recibido, con relecturas que daban tiempo para una compenetración que raramente se alcanza al leer un libro ya editado. Todavía sospecho que de esta manera deberían ser abordados los libros de poesía, de a un poema por vez, con tiempo suficiente entre una lectura y la siguiente, como para permitir que las palabras desplieguen todo su potencial de magia y comunicación. Aquello también me hizo comprender que la lectura de un poema establece un diálogo entre el autor y el lector, y que la experiencia poética es resultado de ese diálogo en el que el lector hace suyo el poema, lo reinterpreta y le da alcances que ni el propio autor pudo imaginar. De esta naturaleza dialogal y semántica es la poesía de Rodolfo Moder. Habla de la volubilidad de lo real, lo que importa señalar la huella del tiempo en los seres y en las cosas. Sus temas refieren la vida vivida, la vida proyectada y, lo que es más atrevido, la vida entrevista e imaginada. Para saber qué hay en esas dimensiones de la persona, convierte el verso en interrogación y escucha, acariciando los detalles, como recomendaba Nabokov, puliendo las palabras hasta cristalizarlas en diseños y secuencias, como confiesa Dylan Thomas, llevando la voz a esa zona de frontera donde la frase se vuelve persuasiva por las incertidumbres que plantea antes que por las afirmaciones que desliza. Es como el humo de la pipa, lo dice en uno de sus poemas, que contiene la sustancia de lo real y se desvanece a sí mismo como la misma realidad. Diré, precisando ideas, que lo que quita el sueño a Moder es aquello que gira en torno del hombre enfrentado a su peripecia, de la naturaleza que en su callar parece articular algo que ignoramos, del don que tiene la lengua para hacer menos provisionales nuestros días y noches. No es extraño, pues, que su poesía esté poblada de imágenes que parecen salidas de pinturas del Bosco y de Goya, en las que unos pequeños seres laboriosos se mueven bajo la sombra de un ogro gigantesco que amenaza con devorarlos. Tal vez por eso, en aquella correspondencia, yo trataba de suavizar, de bajar el tono, de poner en ralenti ciertos pasajes sombríos de sus poemas, porque percibía que el poeta era demasiado severo consigo mismo. Quería recordarle que después de cada invierno, la naturaleza reanuda la tarea interrumpida. Pero las suyas eran visiones de una cabeza escéptica que se negaba a ser engañada y que ponía en contraste las potencias del vivir con la aporía de la finitud. Debo advertir que yo no lo hacía porque disintiera del todo con él, también soy un poco escéptico, sino para no dejar solo al amigo que había visto la orfandad del alma y protegerlo, si esto fuera posible, de las penurias de la lucidez. Pero la poesía de Rodolfo Moder no es ingenua, ni está escrita para cantar al amanecer como promesa, ni al sol alto como salud. Está escrita para mediar entre el enigma del tiempo y la presencia del mundo como enigma, como señala con su proverbial inteligencia Santiago Kovadlov en el prólogo de sus Poesías Reunidas. Esto es, agrego yo, para estrechar la distancia entre el éxtasis tan esquivo y la vida ordinaria, tan copiosa en lo superficial, pero a veces rara en lo profundo. Y aquí debo mencionar los dos instrumentos con los que hace frente a este dilema: la ironía y el fervor. La ironía, que no es el humor, a este lo deja para su narrativa, sino la piadosa manera de contemplar los humanos esfuerzos y los previsibles fracasos. Y a su lado el fervor, el divino entusiasmo griego con el que renueva cada día la decisión de volver a intentarlo. Pero recalco,
No es la suya una poesía de arrebato emocional ni de inspiración enajenada. Es una poesía de pensamiento, tironeada por las cuerdas de la impaciencia y el duelo. Solo que cuenta con estos dos motores que le permiten observar la vida desde más alto y más lejos. Con ironía y fervor deja ver la radiografía de un hombre conmovido por el hecho de vivir, que no renuncia al intento de encontrarle sentido a la existencia, mientras escribe el diagnóstico de un tiempo en el que las certidumbres parecen estallar. De este humanismo de viejo bosque en llamas está hecha su poesía. El incesante interrogar a eso que de manera lata se denomina lo real, y la búsqueda de las palabras, ideas y metáforas que lo designan. Si antes deslicé que se trata de una meditación sobre la temporalidad, ahora destaco cuánto tiene también de espera y atención. De su mano, referencias culturales, filosóficas y científicas, las delicias de Eros y las amenazas de Tánatos son los extremos en que asienta aquella necesidad que mencionara Antonio Machado como atributo de la poesía. En sus libros más recientes, y ya bordean el número 20 los publicados hasta ahora, estoy hablando de los libros de poesía, Moder hace de su preocupación por las preguntas últimas una insistencia. En lo que va del monólogo interior al coloquio con el alter ego de la conciencia, sabemos que la poesía se ha vuelto hoy un arte de anacoretas, gira en torno de un yo que va restituyendo a cada cosa a su condición de parte de un misterio mayor. Hijo de Descartes, pero también de Spinoza, puede elevarse como el titulado poema de amor, el deseo de la paloma me contagia y vuelo, y acto seguido abundar en el desconsuelo de la caída en el tiempo. En el poema Cruce de Fronteras habla de la vejez, y luego de enumerar desafíos y pérdidas, concluye: pero la llama débil continúa ardiendo. Y entonces, ¿dónde Ítaca, Calipso, Náusica? También Saint-Jean Perse aludió al tema de la vejez en versos memorables. Alta edad, mentías, tu lecho era de brasas, no de ceniza. Llevado por esta modalidad de escritura que hace pie en viajes imaginarios, conversaciones aparentes, páginas de la historia y de la literatura, junto a atisbos de cotidianidad como nacimientos, bodas, muertes, lo irreparable, según enumera en otro poema, Moder construye un corpus poético que puede ser leído como diario personal. Y agregaría algo más, como crónica de nuestros días, de nuestro tiempo. Y aquí nos encontramos con otra de sus notas distintivas, su temperamento religioso. Aunque manifiesta no ser un hombre de credo, es un hombre que duda, y en esa duda está su apetito de trascendencia. No es casual que sus últimos 2 libros se titulen ¿Hacia dónde? Y Encarnaciones. Es el rezo laico de quien no se resigna a que la persona humana sea una intención que acaba por extinguirse. Juguete en la corriente, estela, espuma vana, pura adjetivación, abriendo puertas, cerrando puertas, hambriento, ansioso, masticado por la retórica, tal como lo denuncia en otro de sus poemas. Conciencia histórica y perplejidad metafísica traban de este modo su rica alianza. Son poemas portadores de esa fe de extramuros que anima al célebre poema Ténébrae de Paul Celan, en el que ya no es el hombre quien ruega a Dios, sino Dios el término de una imploración para que éste, con su rezo, dé fuerzas al hombre. Estamos cerca, Señor, cerca y al alcance de la mano, maniatados, Señor, entregados unos a otros como si el cuerpo de cada uno de nosotros fuera tu cuerpo, Señor. Reza, Señor, rézanos tú a nosotros, estamos cerca. Esta naturaleza es la poesía de Rodolfo. He citado un poema de Porcela, ¿no? En el poema Ajedrez, Rodolfo habla de un Dios consagrado a sí mismo
al que califica de campeón invicto. Por eso nadie se atreve a desafiarlo, puesto que perdería, agrega, pero que todavía es garantía de un orden, pues si fallara, lo que no es concebible, dice irónicamente, saltaría el tablero y las piezas se desparramarían fuera de los límites del juego. Pero ya en otro poema, titulado Súplica, acorta la distancia y leemos que aquel campeón invicto cede su lugar a un Dios atónito, al que le ruega que deje vivir al hombre para que acaso de este modo se cumplan en la tierra sus divinos propósitos. Poesía ejecutada como red última de sentido. No hay en ella lugar para artificios verbales, virtuosismo artístico, ni afectación lírica. El hombre está allí. La necesidad de continuar hablando empuja desde atrás. Pensamiento y decir poético se enlazan para encontrar el orden moral en el que la palabra resista y la persona pueda ser reconocida. El estilo, más y más desnudo, hace que ciertos sustantivos parezcan estar escritos con mayúscula. Dios, ángel, dalia, puerto, alba, huerto, vigilia, azar, y podría continuar. Enriquecidos por el horizonte de sus asociaciones, son señales de un acuerdo con el mundo, ecos de ese yo solitario que hizo de la escritura una compañía. Cultivo con infinito esmero el huerto que me ha sido regalado, escribe en su arte poética. Allí está acuñada la moneda de lo real. Para concluir, quiero decir que muchos de estos poemas me fueron leídos por Rodolfo en una habitación silenciosa de un piso alto de la calle Montevideo, mientras los sonidos de la ciudad nos llegaban como una música amigable. Comprendí entonces que su poesía es el lugar animoso en el que la vida diaria y el resplandor de lo sublime tienen su encuentro, en el que la voz interior y el yo biográfico se dejan oír juntos. Una ciudadela, pues, en donde interrogándola, pensándola, sometiéndola a pruebas, la vida es protegida de la oscuridad, de la indiferencia, de las noches malas y de los caminos sin regreso. Y es también el provechoso proyecto en cuyo término está la débil llama de la que habla su poema, que continúa ardiendo para quienes entienden que vida y poesía son partes de un diálogo en el que somos los hablantes y también los hablados. Nada más. A continuación, el académico Antonio Requeni disertará sobre los 90 años de Rodolfo Modern. Bueno, buenas tardes y muchas gracias a todos y a cada uno de ustedes por asistir a este homenaje al querido Rodolfo Modern. Por una feliz coincidencia, hoy es el Día del Escritor. Y además es el día de mi santo, es San Antonio de Padua. Como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, los famosos personajes de Stevenson, que eran en realidad una sola persona, Rodolfo Modern es un escritor con dos personalidades bien diferenciadas. Por un lado, poeta reconcentrado, riguroso, que concibe la poesía como una forma de conocimiento, de indagación, en la que no está ausente el impulso emotivo y la búsqueda de la belleza, y por otro lado, el narrador de fértil imaginación, de sutil e irónico humor, en cuyos relatos costumbristas, psicológicos o fantásticos, encontramos el testimonio de un perspicaz observador de nuestro tiempo. Estas son, como creador, las dos principales características de su obra literaria, pero en ella confluyen otras vertientes no menos significativas.
la del autor teatral, género al que ha aportado maestría e ingenio, la del erudito ensayista que analiza y comenta las obras fundamentales de la literatura en idioma alemán, y finalmente su condición de traductor y docente universitario. Vale decir que nuestro Rodolfo Modern no se ha desdoblado solamente en dos personalidades, como el personaje de Stevenson, sino en varias más. Modern es, pues, un intelectual polifacético y, como su apellido lo indica, siempre moderno y original por añadidura. La amistad de muchos años con quien ahora les habla permite a este completar las líneas esenciales de su retrato con un rasgo que quienes se acercan a él pueden fácilmente comprobar: su calidad humana. Rodolfo es un hombre generoso, cálido y a la vez discreto, siempre dispuesto a querer y deseoso de que lo quieran, un hombre con sentimientos a flor de piel, fácil para la emoción, aunque a veces haga esfuerzos por disimularlo. El amor a la literatura se corresponde con el cariño hacia los suyos, esposa, hijos, nietos y amigos, y en otro plano con su predilección por el jazz. Aunque no lo parezca, Rodolfo Modern es un hombre con mucho swing. Las palabras hasta aquí dichas quieren servir de introducción al homenaje que sus colegas académicos han querido tributarle con motivo de sus 9 décadas de vida. 90 años bien aprovechados, pródigos en bondades, en sueños y en la fecunda realidad de sus obras. 90 años que no lo encuentran en actitud pasiva, sino vital y móvil, como los salarios que procuran las paritarias. Su mente y sus dotes intelectuales continúan en dinámica actividad, produciendo libro tras libro, como si hubiese sido afectado por el virus de la literatura, y escribiendo las medulosas comunicaciones que suele leer en las sesiones plenarias de nuestra corporación. He mencionado en rápidas líneas las múltiples facetas de la labor creadora de Rodolfo Modern. Quisiera aludir a una que considero fundamental. Aunque de ella ya ha hablado con lucidez y profundidad Rafael Oteriño, siento la necesidad de destacar la importancia que ha tenido siempre para él la poesía. Desde Distanciado Cielo, su primer libro de poemas, publicó más de 15 títulos en los que mantuvo una sostenida concepción estética. Identificado con el carácter revelador de las palabras, alumbró con ellas las oscuras intuiciones, los súbitos atisbos de su conciencia. Su tarea de poeta estuvo y está orientada nada menos que con el desciframiento de lo esencial, esa esencialidad que es invisible a los ojos, como le explicaba el zorro al Principito de Saint-Exupéry. En su poesía, como en muchos de sus relatos, Modern parte de un objeto, un hecho o un episodio circunstancial, seguramente obvio para la mayoría, en los que descubre vínculos secretos con lo trascendente. Por otra parte, preciso es señalar que tanto su capacidad poética como su pericia narrativa comparten una elaboración verbal siempre vigilada, rigurosa y poblada de hallazgos. Rodolfo, como el Rodolfo de la Bohème de Giacomo Puccini, podría decir o cantar: chi son, io sono un poeta, che cosa faccio, scrivo. Rodolfo Modern, escriba lo que escribiere, es siempre un poeta que piensa con claridad, siente con hondura y se dirige rectamente a donde quiere llegar. Como poeta y narrador, no acumula palabras o situaciones más o menos relacionadas con una idea básica, pero sin un sentido último. En el Modern cuentista, que es el que se me ha pedido que aborde, las historias rematan con un desenlace inesperado casi siempre, que cierra a la perfección la peripecia narrativa. Asimismo, el interés de los argumentos se combina a menudo
con una suerte de soplo mágico que lo lleva a alcanzar momentos de insoslayable sugestión. Rodolfo Modern ha publicado una considerable cantidad de libros de cuentos, desde Sostenido por bemoles y El señor de U, Al día que no murió nadie, Fin de temporada, La señora Elgar sale de paseo, Cóctel de camarones y El hombre de confianza, entre otros, hasta su final Juegos de palabras. Todos son libros excelentes, pero en cuestión de preferencias ocurre como con los santos. Uno elige, San Francisco sí, San Ignacio no. Entre las obras narrativas de Modern, yo prefiero el libro del señor de U, sin que ello signifique que los demás sean San Ignacio. El libro mencionado es una colección de microrrelatos y aforismos de apócrifo sabor oriental, aparecido en 1980 y reeditado en 1998. Una obra rebosante de inteligencia, de gracia, de ironía, un volumen originalísimo que a mi criterio todavía no fue justipreciado en la medida de sus merecimientos. Con todo, sería injusto no destacar, como con todos los santos, los valores de sus demás libros. Ajeno a la seriedad o solemnidad que generalmente se atribuye a los académicos y más aún a los profesores de literatura alemana, Modern siempre pone en sus cuentos encanto y gracia. Stevenson, a quien vuelvo a citar, decía que si un libro tiene encanto, lo tiene todo. Las narraciones de Rodolfo Modern están a veces protagonizadas por personajes históricos, como Dorrego, Lavalle, o por criaturas inventadas, tanto del género humano como del animal y vegetal, o de un reino tan inacible, frágil y efímero como el que presenta en el poético relato titulado Historia de una pompa de jabón, o tan original como el de la cucaracha en Praga, que se va convirtiendo en un joven escritor. Los eternos conflictos de la naturaleza humana, surgidos muchas veces de la soledad y la incomunicación, así como de sus más secretas perplejidades, se entreveran con situaciones fantásticas y con el humor crítico que subyace en muchos de sus relatos. Modern atrapa en la red del lenguaje, un lenguaje siempre adaptado a los ambientes en los que se desarrollan las respectivas tramas, historias atractivas, cautivantes. Como escribí en el prólogo de Invenciones Varias, antología que recoge cuentos de varios de sus libros, sus relatos son una muestra elocuente de su destreza y de su visión humana, no exenta de piadosa ternura y de feroz ironía. No son, por otra parte, literatura para intelectuales, lejos de rebuscamientos o de esa liviandad conceptual que caracteriza lo que ha dado en llamarse postmodernismo. Rodolfo Modern puede ser leído por cualquier persona normalmente culta y sensible. Esa amistosa complicidad con el lector es un elemento que también contribuye a enriquecer su producción narrativa. Por último, quiero señalar que si bien la literatura ha dado sentido a la larga vida de nuestro agasajado, la obra literaria por él creada constituye un irrefutable aporte a las letras argentinas y enorgullece, dentro de un plano más íntimo, a todos los que lo admiramos y queremos. Muchas gracias. Quiero agradecer la presencia de todos ustedes que han desafiado canículas varias para ocupar este hermoso salón. Quiero también agradecer a Rafael y Antonio el aporte que han hecho a un tipo de literatura en la que yo a veces tampoco me encuentro, pero ahí está y debemos apechugar con los hechos. Quiero agradecerle también al presidente de la Academia y a sus miembros que, cometiendo un error cronológico, prefirieron
elegirme a mí en un acto temerario en vez de hacerlo con Antonio o con Rodolfo Godino, otros dos grandes compañeros, amigos y hermanos que tuvieron la osadía de publicar sus libros antes que yo. Yo ignoraba el dato y no podía desarmar lo que ya estaba armado. Dicho lo cual, y no dicho lo cual, he tratado de seleccionar unos 4 poemas y 2 cuentos breves para ilustrar algo de lo que digo y mucho de lo que no digo. Los poemas están sacados del primer libro, de otros 2 que están insertados en la mitad de mi obra poética y 2 del final. Los leeré a continuación. No sé si se escucha bien, pero estoy muy ronco. De estricta actualidad. Te deshojas, melancolía, los pájaros sin encantadas voces, y el sol rehúsa los crepúsculos. ¿Dónde las risas? ¿Dónde los juegos en los tinios? Las vallas exceden el amor, y bate el ala espesa de las profecías. La oscuridad nos posee, mientras contamos nuestras monedas y nuestras caricias aguardando. Esto pertenece a Distanciado Cielo, como creo haber dicho, y forma parte de una visión que se va a repetir mucho en poemas posteriores. El otro poema que quiero leer pertenece a uno de mis libros más queridos. Fue escrito en Córdoba en medio de unas jaquecas terribles que duraron 3 o 4 días y se llama Asedio del Ángel. Es un diálogo entre lo que se supone que soy yo pasivamente y el ángel que está ahí revoloteando. Tributo. Saca de mí lo poco bueno que traigo. Así es como su caridad se manifiesta. Entonces puedo mostrarme erguido frente a mis amigos. Es mi rosa de los vientos. Se me adelanta y me vigila desde arriba, así como vigilan las águilas el nido en el que claman sus pichones. Por sus gestos se lo reconoce, y no lo quiero de bastón. Lleva mi mano, él me escribe. Del penúltimo libro, ¿Hacia dónde?, elegí un poema al que ya se ha referido en parte con su penetración habitual, Rafael, de la creación poética. Cumplidos los ritos, apago de un soplo la luz de la vela y cierro el libro. Investigué la relación entre significante y significado. Me introduje en los entresijos de la gramática. Navegué por los meandros de la sintaxis y los signos de puntuación fueron correctamente aplicados. Me senté en las arenas del desierto, fui golpeado en el rostro por los vientos de la espera. Tuve paciencia. En la excavación de la roca
hallé el secreto, y dentro de la ostra saludaba una perla irisada o una perla negra. Eso no bastó. Entonces surgió lo que debía surgir, al margen de las leyes de lo razonable, sin borrador previo, como surtidor que se eleva al cielo. En la revelación no todo es aire transparente o palabra tallada en humo. Y como último poema, el último, no es el último, uno de los últimos de mi último libro, Resurrecciones. Existes en el remolino, existes en el remolino, y él testimonia los vértigos, las sacudidas, el conocimiento de centros, periferias y rincones. No te das cuenta, alguien te arrojó a esta aventura o clima del puro sobresalto, y la serenidad es solo un conjunto de sonidos. El aroma del clavel, la frescura del berro, el lomo del caballo, la siesta sin relojes, atributos de la tarde que transcurrió. El remolino nos habita. Y había otro más, que no sé por qué se me escapó, y que también mencionó Rafael, que se llama, que se refiere, mejor dicho, a Antonio Machado. Me gustaría saber dónde está. Parece que se escapa. ¿Eh? Sí, en el índice está seguro. Está, pero se hace rogar. Sí, acá está. Poeta español. Ese es uno de mis poemas preferidos y no tengo por qué ocultarlo. Como los hijos o los nietos, algunos tienen ciertos rasgos y a otros les sobran otros rasgos. Es un soneto, de vez en cuando yo soneteo. Lo mismo hace Antonio con una maestría enorme. Poeta español. Entre la nada y las cenizas ando, entre las sombras de la desmemoria. El oro se fundió, quedó la escoria y espejo sin azogue. Y pienso cuando Machado se paseaba cavilando en medio de los chopos y la historia, en el paisaje castellano, en Soria. Es de Machado de quien vengo hablando. Hombre en mujer, espacio de locura, caminos, vericuetos, un trazado del habitual azar, de mala suerte, decoro en el vacío, criatura, la soledad te rompe ese costado, coliur, la blanca dignidad, la muerte. Y ahora, para
crear otro clima y casi terminar, porque todos están impacientes por otras circunstancias, la nourriture terrestre. Voy a leer dos cuentos. Uno, son breves, así que por favor no se vayan todavía. Uno fue aludido por Antonio y tiene un sentido distinto a lo que la superficie presenta. Memorias de una pompa de jabón. Heme aquí, ingrávida y traslúcida, brincando gozosa y perfumada dentro del ámbito rosa y celeste que configura los azulejos de este cuarto de baño, probablemente mi última morada. Ahora, separada del claustro materno, por así decirlo, creada por la ciega voluntad, o también, si se quiere, por el afán juguetón de este pequeño ángel de 6 años, rubio como el trigo, cuyas mejillas acaricia la más suave pelusa imaginable y que responde al eufónico nombre de Lauretta, sé que asisto a los últimos instantes de mi existencia terreno-aérea. Como mi hermana, la mariposa, dicho sea sin vanidad, y más bien como fruto de la alegría que invade y atraviesa todo mi ser, voy extendiendo, o lo percibo frente al pulidísimo espejo que me refleja las posibilidades casi increíbles de la liviana gracia que eleva mi persona, no sospechada, estoy segura, por quienes me veían formando sólida parte de la aromática caja que me contenía. En tanto que Lauretta, esa deliciosa criatura, sorda a las apremiantes exhortaciones y gritos de su niñera, la conozco bien, es un dragón con anteojos gruesos y buenos modales públicos, las manitas ocultas en una espesa y cándida capa que varía segundo a segundo la forma de sus múltiples y a primera vista idénticas burbujas, sopla y sopla, y va creando así, espíritu inocente, millones de existencias fatalmente efímeras. El júbilo penetra mi ser y comienza a conferirle una elasticidad desusada, lo cual, dicha sea entre nosotros, comienza a inquietarme un poco. Sí, lo proclamo sin falso orgullo, sin falsa modestia también. Soy feliz, idéntica conmigo misma, experimento, estaba por decir, con exageración manifiesta en las palpitaciones de la carne, los latidos de una exaltación armónica que se sumerge en todo lo creado, y lo que es aún más notablemente delicioso y difícil, la fusión con el alma del ser a través de sus innumerables apariciones. No obstante, mis frívolas maneras, y si ello no sonara demasiado pretencioso y absolutamente fuera de lugar, estaría por decir que en este preciso momento soy sujeto y objeto a la vez de un estado, me ruboriza consignarlo, místico. Sencilla como en el fondo lo soy, esta condición no es la única que me define. Algo apartada de mis compañeras, me complazco en ver en mi figura, cada vez más grande y perfecta, la grata redondez de mi contorno y la elegancia suprema de mi balanceo a causa de la corriente de aire
formada por el violento portazo de la niñera, ese insoportable vejestorio ha arrancado la ureta de un brazo de mi presencia, sin duda por pura envidia, como también la cambiante composición de los rayos de luz que al quebrarse contra la frágil superficie de mi esfera se refracta en un arco iris de gloriosas tonalidades. Dentro de la general frivolidad que me caracteriza en la apariencia, no olvidemos que soy hija del soplo y de la luz, existe con todo dentro de mí, y mis compañeras y hermanas así lo reconocen en la distancia que guardo respecto a mi persona, algo así como un destello de aptitud reflexiva de la que ellos, estoy segura, carecen. Y si bien tal circunstancia no me procura un estado de superioridad, se trata en este caso más bien de un reconocimiento objetivo de condiciones que bastan para diferenciarme. Siento, aunque me falten razones suficientes para explicarlo, que soy distinta, eso es todo. Alocada, tornadiza, errátil, engendro de la luz y la casualidad a través de detalle que subrayo de la voluntad de una niña, es justamente ahora, lo ignoro por qué, en el momento exaltado de mi gloria y perfección, en la antesala, valga el término, de la despedida definitiva, ay, de mi forma actual, cuando me sobreviene un poder, sin poder yo evitarlo, un irresistible impulso de autorreflexión. Y quien dice reflexión, dice visión. En ese instante peculiar, y no me canso de insistir en su rareza, en que mi ser alcanza la máxima plenitud, antes de convertirme en vaya a saber qué objeto, debo aclarar que no participo de creencias agnósticas y que por lo contrario me adhiero firmemente a la transmigración de las pompas de jabón. Tomo conciencia por primera vez en mi vida, no por supuesto de una conciencia que por naturaleza no poseo, lo que de alguna manera me he informado está sujeta a una revisión retrospectiva de actos y situaciones y a una función de significaciones de dichos actos dentro de una escala previa de valores. Más bien se traduce, diría yo, en ciertos estados de ánimo que ahora, de un modo singular e involuntario, afloran con intensidad excepcional a una superficie que principia a dilatarse peligrosamente. Va de suyo, y me parece obvio aclararlo, que cuando utilizo voces tales como conciencia o reflexión, no deben ellas entenderse en el sentido de que me hallo equipada para la realización de complicadas operaciones con cierto aparato o mecanismo al que por prurito de simplificación, según mi minúsculo entender, suele darse el nombre de mente. Si de algo estoy hecha, y mi forma bien lo revela como única manifestación de una intimidad que no puedo evitarlo, me enorgullece, es de un ojo. Para expresarlo de un modo auténtico, el cual por desgracia no es mi fuerte, soy puro ojo. Pero este ojo tornasolado y elástico no está dotado de una capacidad visual similar a las de otros seres para la captación de imágenes con fines útiles o metapragmáticos, y confío en que esta expresión me sea cuando menos excusada, puesto que el jabón del que desciendo genéticamente ha sido harto manoseado por un crítico de arte amigo de la casa, sino más bien como instrumento exclusivamente asociativo de un presente casi total.
Trataré de explicarme, aunque desde ya reconozco las dificultades, hasta la aversión que produce la exhibición de lo distinto. Desde el interior de mi membrana cristalina y con una capacidad de fijación que puede relacionarse sin mucho esfuerzo con la índole elástica y resbaladiza de que me hallo naturalmente dotada, mis recuerdos, si es que de tales puede hablarse, no poseen, salvo una oscura y remotísima memoria originaria, ningún orden de sucesión, ningún encadenamiento temporal, presencia esencial, eso es lo que soy. Quizás esta circunstancia no común se debe a mi idiosincrasia, quizás al hecho de que totalmente redonda, exenta de estas grietas o arrugas que tanto me enojaban o simplemente afean la personalidad, me hallo en mi perfección como aislada, como incomunicada respecto al mundo. No puedo negar que algunas cosas o fenómenos exteriores me llegan, pero allí está mi membrana salvadora, la frontera, la muralla, o como quiera llamársela, que al mantenerme asépticamente separada, me transforma en simple testigo, ni más ni menos. Por esta causa o efecto, he rechazado siempre los papeles de protagonista o primera figura en el vasto escenario del universo. Me conformo y creo en el fondo que no es poco con ser hermosa y perfecta. Soy, y ello es también consustancial con mi modus vivendi et essendi, esta fórmula que me parece particularmente apropiada, nace de la frecuentación de un diccionario latino sobre el que mi jabón madre estuvo apoyada durante varios meses. Soy, repito, instante puro. Vivo, salto, floto y reboto en la simultaneidad más desnuda y elemental. Hecho que confiere al éxtasis que siento me envuelve una potencia máxima. Es justamente ese vivir el puro instante, esta incapacidad para llevar o sobrellevar el recuerdo, el pasado, lo que otorga la circunstancia excepcional de ser pompa, hablo por mí, su, ¿por qué no proclamarlo?, particular grandeza, la que por otra parte puede ser solo apreciada, me temo, por el pueblo de las pompas. Porque aquello que a mi conciencia se ofrece como bien inmerecido, lo sé, y con esto me apresuro a salir al paso de los agriados pompas moralistas, quienes pueden creérseme pululan en nuestro liviano mundo, es nada más y nada menos que una simultánea e increíble percepción de las sensaciones de la luz, el color, el perfume, en sus más bellas y variadas manifestaciones. Ni con toda la bien artillada terminología del crítico de arte que mencionara antes, podría traducir cuánta hermosura he podido apreciar dentro de los vulnerables límites de mi existencia. Seres sin número de la más diversa materia e historia, las apariciones más delicadas e increíbles son patrimonio de este segundo único, de esta expansión infinita en la que intuyo el aletazo de la trascendencia y el abrazo con el cosmos. Solamente, no tengo por qué ocultarlo, ahora una mínima sombra, una minúscula reminiscencia alcanza a oscurecer de fugacísimo modo, eso sí, esta plenitud en incontenible avance que me agranda y agranda. Parece ser, aunque ello de ninguna manera está probado y solo cabalga de un modo débil y vacilante sobre el perfil del rumor, que en el complejo proceso por el cual llegué a definirme
como pompa de jabón de sándalo, existe, como quien dice, un origen dudoso, el cual, dadas las naturales barreras de mi solitaria inteligencia, no llego a comprender debidamente. El rumor en cuestión, al que no tengo más remedio que aludir por la sospechosa insistencia con que se ha difundido en el versátil mundo de las pompas, se refiere a mi origen primigenio, que no puedo menos de asociar, pese a mi incapacidad para remontar los recuerdos a ciertas inflexiones guturales y a la abundancia de consonantes de un idioma que, lo aseguro, me es extraño. Resultaría, pero repito, de ello no hay prueba sustancial, y solo la maliciosa y frívola índole de la sociedad pómpica en que me desenvuelvo da pábulo a semejante afirmación, que procedo en línea directa de la epidermis de cierto individuo, un tal Isaías Teitelbaum, quien pasó la última etapa de su vida en un pequeño pueblo llamado Dachau o algo así. Pero ¿a qué hacer caso de un mero chismorreo fútil e insípido cuando siento de un modo incontenible que, dilatada ya en una dimensión extraordinaria, me voy despidiendo más libre que nunca de este mundo, y solo puedo decir adiós, adiós, o mejor, plop. Quería también terminar con unas reflexiones que no son personales, pero que comparto, y que son las siguientes. Estamos formados de realidades. Nos precipitamos en busca de ellas. Queremos saber qué son esas realidades. Y la consecuencia última es que esas realidades no tienen nada que ver con ese yo hipertrófico con que solemos enorgullecernos. Por otra parte, recuerden que la palabra poder se asocia fonéticamente a la palabra pudrir, y eso también es importante, y que a lo que aspiramos es, en un lenguaje más bien búdico que otra cosa, a llegar, tras muchos esfuerzos, a un nirvana donde estemos despojados de ese yo y sumergidos en lo que podríamos llamar la conciencia universal. Nada más. Con las palabras del académico Moder damos por finalizado el acto. Muchas gracias.